que omití traer como moción de ilustración aquella agresión que usted hizo a Porfirio Muñoz Ledo, cuando incluso se quita la chamarra para agredirlo, o aquella donde ilustres personajes que hoy están en Morena metieron un caballo, sí, un caballo a San Lázaro, o cuando hicieron barricadas sobre la mesa directiva. Escucha para que aprendas. La patria es primero, dice ahí dice la patria es primero. Me dirijo a gente sensata que hay en Morena, porque los hay. Esto le ayuda a la nación. Un punto de acuerdo con un título de algo que nosotros jamás dijimos. Claro que no le ayuda. Y ese fue el inicio de esa borrascosa sesión. Y eso fue armado, fue planeado por quien preside la mesa directiva. Porque hay un grupo dentro de Morena que le gusta polarizar, distanciar, generar enemigos. Son esos que, como los terroristas, se meten envueltos en dinamita y se hacen estallar para que el país no avance. Aquí se utilizó un adjetivo que quienes somos de mi generación no toleramos ni perdonamos, y tope lo que tope. Nos dijeron traidores. Nos dijeron traidores, y los que nos dicen traidores no son nuestros adversarios, son nuestros enemigos, y no se los vamos a perdonar nunca. Porque el que hizo la referencia del siglo XIX no fui yo. Y él sabe que cuando se habla de ese honor en el siglo XIX, ¿cuál era la respuesta? Él lo sabe. Hago un llamado a la parte sensata de Morena. Trabajemos por México. Saquemos adelante los proyectos. Hace unos días me reuní con uno de ustedes para planear cómo hacemos una gran ley en contra de la extorsión. Y venimos aquí a esas agresiones, a eso que estuvo montado. Dicen, ¿por qué había aquí otros legisladores? ¿Por qué está rodeado de granaderos el Senado? ¿Por qué metieron a paramilitares que estaban aquí hace rato? ¿Por qué se subió un personaje que no es trabajador? No es trabajador y se esconden en la mayoría. Que no los arrastre el ego de una persona, que no los arrastre la frustración de una persona. Veamos que la patria es primero, porque esa persona llegó aquí por un acuerdo político, no por sus méritos. Ustedes sancionaron un acuerdo político. ¡Viva México! Y recuerden, esas palabras no las pronuncien, porque de adversarios, que es lo deseable, nos hace enemigos irreconciliables. Muchísimas gracias, senador presidente. Le solicito de la manera más atenta me dé los 7 minutos que mi antecesor se tomó. Adelante. Y efectivamente no estoy aquí para defender a una persona o a dos o a tres. Estoy usando la más alta tribuna de este país para defender al pueblo de México, para defender al Senado de México, que efectivamente hace unas horas, y no se nos olvida, fue ultrajado, fue usado como si fuera un piso de cualquier lugar mal habido. No, yo no vengo a defender a una persona, vengo a proteger a esos mexicanos que cuando somos senadores o diputados los tiramos al piso y ahí les gritamos: no te muevas, perro, porque te lleva la chiribusca. Jamás una persona de izquierda va a usar el poder de un diputado o de un senador para humillar a un ser humano de esa forma, sea quien sea, en donde esté, mucho menos en el Senado. Jamás una persona de izquierda, jamás va a subir a una tribuna a exigir que no me dejan hablar. A mí se me aventaron los porros del PRI desde los años adolescentes.
Y fui sindicalista y seguían los porros del PRI viniéndonos encima. Y fui defensora de la Universidad Juárez del Estado de Durango y nos aventaron a los porros del PRI. Yo dije, cuando esté en el Senado, pues vamos a hablar. Y resulta que también se avientan los porros del PRI. Que no les digamos traidores, pues no hagan actos de traidores, así de simple. El tema de la sesión pasada era, por acuerdo, analizar la conducta de una senadora que, como muchos traidores en el pasado, fueron a pedir que nos gobernaran, que nos atendieran y que nos ayudaran. Eso, aquí y donde quieran, fue traición a la patria. No pudieron con el debate en la sesión pasada. Se fueron sin haber ganado el debate. A pesar de sus insultos, no ganan un debate. Yo entiendo, se les acababa de ir un buen senador. ¿Están enojados? ¿Para qué lo dejaron que se fuera? ¿Para qué no negociaron con él el que no se fuera? Se les fue y se les van a ir más, ¿eh? Cada vez se les va a ir más. Definitivamente, lástima que el diputado Moreira se retiró. Claro que las confrontaciones no ayudan. Y aquí los que se subieron, no se le olvide, pueblo de México, los que se subieron porque les quitaron el uso de la tribuna por acuerdo de la asamblea, fueron ellos. No aguantan, están enojados, están molestos e inventan y todavía se justifican el haber golpeado a un ser humano en el piso, que porque ¿para qué estaba arriba? Pues ¿qué estaban haciendo ellos arriba? Para eso es esta tribuna, y cuando se nos dice que no tenemos derecho a la voz, tenemos que aprender. Amigos y amigas, es importante, y me preguntaban hace rato en una entrevista allá en Durango, que si íbamos a pedir el desafuero o no. Me da lo mismo en lo personal. Con fuero o sin fuero, están derrotados. Con fuero o sin fuero, ya no la levantan. Con marcha o sin marcha, históricamente terminó su etapa. Y sin embargo, siguen aferrados a causar problemas, siguen aferrados a confrontarse, siguen aferrados a querer ganar. Ya no van a ganar, ya no ganan en las urnas. Entonces hay que aprender a utilizar otras estrategias para ganar algo de pueblo, que no son violentos, lo han demostrado. Hace unos meses en mi estado que hubo elecciones, un diputado federal se fue a San Juan del Río a echar bala, a asustar a los pobladores para que no votaran por Morena con pistola en mano. ¿Saben quién fue testigo? El diputado Moreira, que ya regresó, ¿sí? Y por alusiones, y ningún tiempo. Él se echó 7 minutos. Aprenda a ser igualitario. Es cierto, ¿sí?, que su tiempo se ha acabado, senadora Valdés. Así y puede simple. Ir terminando. Y a mí no me da miedo los porros. Enfrento a los porros desde hace muchos años, desde que nos acostumbraron a decirnos pepinos o rojillos, y seguimos siendo rojillos. No me diga facho, no me preocupo. Lo dice con una tranquilidad como si uno se fuera a ofender. Y sí, lo menciono, porque así es lo que usted quiere, un debate personal. Y si usted quiere venirme a golpear, se va a quedar con las ganas. Un momento. Así de simple. Gracias. Adelante. Sí, gracias, senadora. ¿Con qué objeto, diputado Moreira Valdés? Sonido, ¿con qué objeto? Alusiones. ¿Hubo alguna alusión personal? ¿Sí? Adelante, tiene un minuto. Bueno, nada más una aclaración para la diputada.
Senadora, resulta que usted se fue con una fake. Yo también me sorprendí de esa noticia cuando yo me encontraba en Durango. No me encontraba en San Juan del Río. Yo fui un día antes. Por cierto, San Juan del Río lo llenó el gobierno, el Ejército y de Guardia Nacional, como llenaron todo Durango, por instrucciones del famoso Andy. Cierro diciendo, señor presidente, que vamos de nuevo a cuenta esa provocación. Ustedes no quieren a México, ustedes quieren el puro poder y para eso utilizan lo que sea. Y por cierto, que quién era ese personaje que estaba allá arriba, porque allá arriba no puede haber más que legisladores y ni trabajaba ni le pagan por aquí. Yo puedo suponer que era un... Y termina, senador Moreira Valdés. La Valdés. verdad es que no soy senador, ojalá y así lo sea. Gracias. Muy bien. Si hubiese puesto atención a la lectura del documento que presenté, ahí está el nombre del trabajador que ustedes golpearon en el piso y que se llama Emiliano González González. Tiene la palabra senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en contra hasta por 5 minutos. Permítame, diputado Añorbe, senador, perdón, Añorbe, diputado Moreira, le pido, va a intervenir el senador Añorbe, que además es miembro de su partido, el Partido Revolucionario Institucional. Pido que no distraiga a la Asamblea para que le pongan atención. Adelante, senador Añorbe. Gracias, presidente. Una moción de ilustración, le pido a la presidencia me la acepte. Sí, claro. Por favor. Ya tienen el material, ¿verdad? Ya está ahí, presidente. Sé que el volumen y todo esté bien. Concedida la moción, senador. Muchas gracias. Por supuesto que lo que se ve no se juzga. Por supuesto que ahí está el verdadero rostro de quien hoy se victimiza y que es el único responsable de lo que ocurrió el miércoles pasado en la comisión permanente. Y tiene nombre y apellido, y es Gerardo Fernández Noroña. Ahora no se vale que venga aquí a jugar el papel de víctima, no lo es. Él es responsable no solo por lo que pasó el miércoles, sino es responsable de lo que ha construido en su historia parlamentaria. Y aquí en la presidencia de la mesa directiva generó violencia, confrontación, descrédito, ofensas y por supuesto esto tiene consecuencias. Porque desde que llegó el primer día a la presidencia de la mesa directiva, llegó a ofender, camorrero y por supuesto los ejemplos sobran. Yo quiero recordarles que el miércoles pasado en la mesa directiva, el señor de manera tramposa dijo que solicitaba el PRI y el PAN, y aquí está la compañera Carolina Villano de testigo, y estaba el senador Vargas, obviamente como punto de acuerdo, la solicitud mañosa, tramposa, mentirosa de la intervención del gobierno de Estados Unidos a México. Por supuesto, también tengo que decir que antes de iniciar la sesión, el señor Garita, que es el secretario de Asuntos Parlamentarios y que merece mis respetos porque tiene muchos años aquí en la Cámara, hizo una llamada para pedir de parte de Fernández Noroña a su servidor como coordinador del grupo parlamentario del PRI que si nosotros no participábamos en el debate, solamente iba a inscribir el punto de acuerdo señalando al Partido Acción Nacional.
¿Qué óvole? Eso es importante que lo sepa la Asamblea y el país. Y esto, como no se lo aceptamos, como no se lo acepté, lo que queríamos nosotros en el PRI, ir al debate. Pero claro, el señor Noroña, teniendo una orden del día, no aceptó, por supuesto, terminar con los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Ahí se encargó nuevamente de callar y ofender a Lili Téllez. Ahí se encargó de decirle a Federico Dorin que lo retaba prácticamente a golpes a partir del 1 de septiembre. Ustedes lo escucharon. No estoy diciendo nada que no se haya dicho y que no se pueda sostener. Es más, le dijo que era un macho calado, de manera ofensiva y directa. Por supuesto, ese es Noroña, Fernández Noroña. Además, ustedes saben las ofensas a Azucena Uresti, a Ciro Gómez Leiva, de manera permanente, poniendo en riesgo, en el caso de Azucena Uresti, su integridad física por los señalamientos que le hizo, por supuesto. Y él se caracteriza por el porrismo, violencia verbal, física, amenazante, y él sabe perfectamente bien que cuando cierra la sesión y no cumple su palabra como presidente de la mesa directiva, que tiene la obligación de atender a la pluralidad política, obviamente lo que se le estaba pidiendo era una explicación. Y ahí él empieza el jaloneo, la gresca, y aparece este señor de verde para empujar a uno de los legisladores, y obviamente este señor no tenía nada que hacer en la mesa directiva. Es más, señor presidente, hasta cuando lo sacaron vendado, lo vendaron mal con su collarín que le quedaba grande. Hasta para hacer show de Netflix, ni siquiera los van a contratar. Muchas gracias y con la venia de la Asamblea. Yo quiero solicitar 3 mociones de ilustración, señor presidente, no sin antes hacer notar que debería de sentirse usted orgulloso que todas las mociones de ilustración que ha pedido el PRI en esta tribuna lo ponen como ejemplo de oposición que no ha dado un solo golpe. Aunque ellos creen que lo exhiben, simplemente demuestran que le admiran. Solicito, señor presidente, que puedan poner los videos de la opinión de la presidenta de la República sobre este tema del día de ayer, del día de hoy, y el video que se tomó frente a la presidencia en la Gresca para demostrar los golpes cobardes que dieron no solamente a su persona, sino también a Emiliano González. He proporcionado ya los mismos. Muy bien, se concede la moción de ilustración en el orden que lo ha pedido la diputada Aguilar. Adelante. Creo que con eso sería suficiente, presidente. He pedido 3, pero la presidenta ha hecho referencia de lo que dijo el día anterior. Yo quisiera iniciar dando algunos puntos importantes que se han desvirtuado, sobre todo el día de ayer y antier. Este no fue un pleito, aunque hayan querido decir que es un pleito. No fue un pleito. Esta fue una emboscada. Una agresión directa, planeada, una arremetida traicionera, y para ponerlo en más bonito, es el balbuceo torpe de quienes no aprendieron a pensar y tienen que usar los puños. Eso es lo que vimos el día de antier. La normalización de la violencia solamente también
hace reflejo de un liderazgo machista que ha quedado en el pasado, señores. Las cosas no se arreglan con pleitos. Pero lo cierto y lo más importante que hay que decir es que es la primera vez que se agrede a golpes al titular de un poder, no a Gerardo Fernández Noroña, al titular de un poder. Y eso no rompe solamente con la institucionalidad, sino el PRI está rompiendo con la misma historia que ellos construyeron por tanto tiempo. Lo cierto es que si hoy, se los pongo de esta manera, si hubiesen intentado solamente subirse a increpar a Norma Piña, por ejemplo, estarían todos colgados de la lámpara. Bueno, sería la mártir de la nación. Ahora permítanme ponerlo, digamos que hubieran intentado hacer esto con Enrique Peña Nieto o con Calderón. Bueno, estaría parado en guerra la nación. Nosotros hemos demostrado no solo madurez, sino altura de miras. Y el tema fue un pleito por 10 minutos de reflectores. 10 minutos de reflectores. Nosotros hemos sido oposición, pidieron sendos videos para demostrar que hemos sido oposición y Gerardo ha sido oposición, presidente de este poder legislativo, cuando estaban en medio los intereses del pueblo, no por 10 minutos de reflectores. Yo cerraría diciendo que el que más perdió fue el PRI. Y aquí voy a pedir una última moción de ilustración que está en manos de la Secretaría, que son las imágenes de la marcha del día de ayer, señor presidente. Otórguese la moción solicitada. Y sostengo que en esta gresca, en esta emboscada, no perdió Gerardo, no perdió la senadora, la diputada Dolores Padierna, ganó Emiliano algunos golpes, pero perdió el PRI, porque se muestra de cuerpo completo. Un priismo que golpea a quien no está en su misma situación, ni física, ni de poder en el piso. Lo vimos en el video. Y sabe el PRI que se equivocó. Por eso tratan de justificar saliendo a decir que se lo merece Gerardo Fernández Noroña, no el senador Gerardo Fernández Noroña. Inclusive le quieren quitar su investidura. Y han salido a justificar que ahora son defensores de las mujeres y que tienen que salir en un caballo blanco a defender a Lili Téllez. Perdón, Lili Téllez y su megáfono se defienden más que los puños de quienes intentaron hacerlo frente a la presidencia. Y sostengo que el que más perdió es el PRI, y con esto termino, Aguilar. Pero también perdió un poco el país, porque ustedes han tratado de quebrantar la institucionalidad que por muchos años ha mantenido con diferencias profundas el debate político de ese país. Están ustedes intentando enterrar la nación y no los vamos a dejar. Gracias.